Entonces, bueno, arrancamos con la unidad 3, que es Administración de Proyectos, y la idea es que con esta unidad ya cerremos el trabajo integrador, que justamente la parte que nos toca hacer ahora es la del planteo de un proyecto. Entonces, vamos a tratar de ir viendo qué cuestiones están ligadas a lo que ustedes estuvieron haciendo y que se pueda plantear como un proyecto para mejorar ese proceso crítico que ustedes están analizando desde el principio de año. Bueno, la idea es que vamos a ir viendo conceptos sobre proyectos, cómo es el ciclo de vida de un proyecto. Obviamente los ciclos de vida de proyectos de desarrollo de software los van a ver en ingeniería de software. Acá lo vamos a repasar un poquito, pero nada más. Les pido disculpas si escuchan ruidos de la calle, pero bueno, están trabajando en la calle y ahí yo no los puedo parar. Bueno, cómo es la organización de un proyecto y lo que vamos a enmarcar esta unidad es en una metodología que es el del PMI, Project Management Institute. El Project Management Institute lo que hace es certificar, la certificación se llama PMP, y sirve para cualquier dirección de proyecto, no necesariamente para proyectos de software, y eso es lo que está bueno porque en general nuestros proyectos no son solo de software, sino que se enmarcan en alguna mejora que quiere hacer la organización, o en el desarrollo de un producto que va a servir para, si bien en nuestra parte para el software en sí, va a estar asociado a algún proceso crítico de la organización, o algún producto que la organización esté vendiendo o desarrollando, o, bueno, cualquier actividad que requiera del apoyo de un desarrollo de software. Bien, entonces, a diferencia de lo que estuvimos viendo hasta ahora, que la mayoría fueron procesos, un proyecto tiene algunas particularidades, y si bien se puede, digamos, hacer un paralelo entre proyecto y proceso, tiene algunas particularidades diferenciales. En principio, se dice que un proyecto es un esfuerzo temporal. ¿Qué significa esto? Que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. En cambio, el proceso siempre es continuo. Esa es una de las diferencias. En cuanto al presupuesto, ambos, proyecto y proceso, tienen presupuesto preestablecido. En este caso, el presupuesto es una de las variables que vamos a ir teniendo en cuenta en el proyecto para ver si podemos llegar a buen término o no con el mismo. Bien, ¿qué pretendemos hacer con un proyecto? Crear un producto, servicio o resultado que va a ser único. Aunque lo que esté desarrollando en definitiva es software, ¿sí? Con lo cual yo podría decir, no es un resultado único porque lo que estoy haciendo es software, el proyecto que vamos a llevar a cabo y para lo cual vamos a crear un producto o servicio va a ser único, porque las personas que van a desarrollar ese producto probablemente no sean las mismas que en el desarrollo de un producto anterior, porque las particularidades que tenga ese producto hacen que ese producto sea diferente a otro, por donde se va a implementar. Yo puedo ver edificios a lo mejor que tienen el mismo plano, pero se están ubicando en distintas zonas. Entonces, también son productos diferentes. Bien, entonces teníamos un inicio y un fin planificados y predeterminados, un presupuesto que obviamente no va a ser exacto, porque se basa en una estimación. Yo al principio del proyecto voy a decir, este proyecto va a costar tanto dinero, y vamos a tener que ir haciendo un seguimiento de ese proyecto para no irnos de presupuesto, pero tengamos en cuenta que ese presupuesto es una estimación, no es algo exacto. De hecho, tampoco es exacto el tiempo. Nosotros podemos definir un inicio y un fin, pero probablemente ese inicio y fin, no el inicio, pero a lo mejor el fin se modifique. Bien, y lo que decíamos antes, el objetivo va a ser distinto de cualquier otro proyecto. Bien, acá hay un
gráfico que muestra esfuerzo y tiempo. Generalmente un proyecto se pone en marcha para modificar un proceso, entonces el proceso en algún momento comienza en forma diferente, porque hemos cambiado algo de ese proceso. De hecho, si ustedes están trabajando sobre un proceso crítico en el TPI, en el trabajo práctico integrador, están trabajando sobre modificaciones que van a hacer sobre ese proceso. Entonces, el proyecto que van a poner en marcha pondrá cuando se termine, o en algún momento determinado que, digamos, lo implementamos, va a hacer modificaciones de ese proceso con el cual ese proceso va a empezar, es como si empezara de nuevo. Por lo menos va a empezar con diferentes características. Esta curva que se ve acá que dice, bueno, que inicia el proyecto en un determinado momento y como que hay un esfuerzo mayor en un momento determinado hasta que el proyecto en algún momento determinado se cierra, o sea, el esfuerzo es nulo cuando el proyecto ya se terminó. Lo que quiere decir es que las personas y el tiempo dedicado a ese proyecto y los recursos dedicados a ese proyecto, en principio, como es para definir el concepto del proyecto y todo, no hay tanto, estamos formando el equipo, etcétera, etcétera. En un momento dado, ese esfuerzo es mayor, hasta que en un momento determinado ya se va implementando, hay un montón de personas que ya dejan de tener sentido en el proyecto, se van liberando para abocarse a otros proyectos y finalmente se implementa. Esto de que hay como un pedacito de tiempo que está dentro del proyecto es porque muchas veces hay cosas que pulir de ese proyecto y entonces el proceso ya comenzó a funcionar con las características nuevas, pero en el tiempo ya está implementado y hay un pedacito del proyecto que todavía seguimos implementando. Bien, Profe, sí, pregunta, perdón. dale, justamente iba a Eh, preguntar. con este gráfico, ¿me querés decir que los proyectos se terminan transformando en procesos? No, 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 no. Yo Como dije viene que después, ¿viste? el proyecto está trabajando sobre alguna cuestión del proceso, ¿sí? Por ejemplo, ustedes dicen, nosotros estamos trabajando sobre el proceso crítico tal de la empresa, ¿sí? Sí. Este proceso tiene algunas falencias. Ustedes le fueron encontrando en la medida que iban avanzando, mirá, acá se podría mejorar este proceso porque es lento, o se podría mejorar la seguridad del proceso porque pasa tal y tal cosa, se puede perder información, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, bueno, todas estas son las cuestiones que justifican que mejoremos este proceso. ¿Está? Entonces lo que decimos es, bueno, vamos a planificar cómo vamos a hacer esas mejoras, cómo vamos a hacer las compras de los elementos que necesitamos. Ustedes estuvieron haciendo análisis de qué elementos podrían llegar a necesitar en ese proceso, comprar para mejorarlo. Bueno, entonces vamos a planificar cómo vamos a implementar eso para mejorar el proceso. A eso que vamos a implementar se le llama alcance del proyecto. Al tiempo que nos va a llevar lo vamos a tener que estimar y vamos a tener que estimar el costo que tiene ese proyecto. Esas son las tres variables que vamos a poner en funcionamiento. Arrancamos el proyecto, ¿sí? Arreglamos todo, compramos lo que teníamos que comprar, implementamos, termina de implementarse ese proyecto, el proceso cambió. Lo que quiere decir este gráfico es que en la medida que yo pongo en funcionamiento un proyecto, va a tener injerencia en un proceso que va a cambiar. A partir de eso, ese proceso cambia. En algún momento tendremos que implementar otro proyecto, este gráfico se vuelve a repetir cada vez que vamos a tener que cambiar el proceso. ¿Se entiende? Ok, Bueno, está así. ¿Mazo? Sí, 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 está bien, está bien. Bien, perfecto. Bien. Dentro de la terminología de dirección de proyectos, el portafolio sería el conjunto de proyectos, programas y procesos para cumplir los objetivos estratégicos del negocio. Así se le llama a ese conjunto. Podemos decir que un proyecto está formado de subproyectos. A lo mejor en este proyecto hay que desarrollar software, pero también hay que implementar alguna modificación estructural en las oficinas donde voy a tener
los servidores, y eso no lo vamos a hacer nosotros vamos a decir, le vamos a contratar a una empresa, a lo mejor constructora, que le decimos, mirá, nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el piso técnico, hay que hacer tal y tal cosa, se encarga de esa parte del proyecto una empresa constructora y nosotros seguimos adelante con nuestro proyecto de software. ¿Se entiende? Entonces, dentro de un proyecto completo, es probable que yo divida en subproyectos porque a cada alcance se tiene que desarrollar por alguien específico. El equipo de trabajo, los perfiles para ese proyecto son diferentes. Bien, y a la PMO, que sería la Oficina de Gestión de Proyectos, es la oficina que supervisa toda la gestión de proyectos en una organización, y sobre todo en las nuestras que nos dedicamos en las software factories a desarrollar software. Generalmente va a haber una PMO. Bien, dentro de los proyectos podemos definir tipos de proyectos. Generalmente por el objetivo, por las características, podemos desarrollar proyectos con métodos conocidos. Por ejemplo, si yo tengo un método para construir, es probable que utilice métodos conocidos para la construcción de un producto. O proyectos que tienen que ver con la producción, no con la construcción, sino con producción, son productos conocidos con métodos conocidos. Ahora, si yo llevo adelante un proyecto de ingeniería donde no conozco bien, digamos, el método con el que voy a desarrollar ese proyecto, se le llaman proyectos de ingeniería. Es decir, cosas para desarrollo de productos totalmente innovadores, que tengan que ver con alguna cuestión que no conocemos, vamos a decir que son proyectos de ingeniería. Y los servicios están también dentro de esos proyectos con método desconocido y producto que se considera nuevo. Eso, Perdón, ¿a qué se refiere con construcción? construcción. A ver, un proyecto de construir un edificio sería construcción. ¿Sí? Construir software también sería un proyecto de construcción. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de producción, es porque ya tenemos una matriz, ¿sí? Y siempre construimos sobre esa misma matriz. Entonces el producto va a ser siempre el mismo, el método va a ser conocido, ¿sí? Con lo cual es como producir en línea algo. El de construcción ya varían ciertas cosas, pero lo conocemos al método con el que vamos a construir. Conocemos el lenguaje de programación, conocemos, qué sé yo, la metodología que vamos a aplicar para utilizar ese lenguaje de programación, si lo llevamos a lo nuestro. ¿Tá? ¿El producto va a ser nuevo? Sí, el producto va a ser nuevo, pero el método es conocido. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, genial. Bueno, para que no nos pase, hacer mal lo adecuado, hacer bien lo inadecuado. Muchas veces te dicen, sí, sí, muy lindo lo que me hiciste, pero esto no es lo que yo te pedí, no es lo que me sirve. ¿Sí? Bueno, la idea sería hacer bien lo adecuado, con lo cual lo primero que tendríamos que plantear es un objetivo. Concentrarnos en cuál va a ser el objetivo que vamos a querer cumplir del proyecto. Y ahí tienen algunos objetivos que vamos a ver si podemos encontrarle a esos objetivos una medida. El tema de un objetivo en un proyecto es que yo pueda saber si cumplí o no el objetivo. Con lo cual voy a necesitar siempre tener una medida para saber si cumplí o no ese objetivo. Entonces dice, satisfacer una demanda del mercado. A ver qué entienden por eso. ¿Qué entienden por satisfacer una demanda del mercado? Y hay productos que la gente necesita y vos los fabricás y lo vendés. Perfecto. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, el alcohol en gel. El alcohol en gel. Genial. ¿Otro? Barbijos. Barbijo. Sí, seguimos con la pandemia. Sigamos con la pandemia. ¿Otro? Vacuna. Bien. Satisfacer una demanda del mercado. Con el alcohol en gel, ¿pudimos cumplir con esa demanda del mercado? Las Al día empresas. de hoy, sí, Al día de hoy sí. ¿Qué pasó al principio? no. Al principio no. ¿Y qué era lo que pasaba?
Y no escaso. había, claro, no había suficiente oferta para la demanda. Y entonces Subía el precio. subía el precio. ¿Tá? O sea que Claro, en un principio, ¿sí? Las empresas que dijeron, vamos a meternos a desarrollar o a producir, en realidad en este caso, era un método conocido, era una cuestión, era algo que usábamos, el alcohol en gel. No era algo que no desconocíamos ni nada, pero en un principio no se pudo satisfacer la demanda del mercado. Necesitó tiempo para poder satisfacer la demanda del mercado. Perfecto, lo mismo pasó con los barbijos. Después todo el mundo vendía barbijos. la necesidad de comunicarse con Zoom, que casi explota Zoom. Bien, la necesidad de comunicarse, que en un momento dado nos quedamos sin internet, las cosas eran lentas porque, bueno, las empresas tuvieron que adecuar muchas cuestiones para satisfacer la demanda del mercado. Lo lograron. Bien. Y con la vacuna está pasando lo mismo. ¿No? Hay mucha demanda. Pero este proyecto del desarrollo de la vacuna no es un proyecto cualquiera, entonces falta tiempo. Bien, entonces nos ponemos un objetivo que tenemos que cumplir. Y ese objetivo nos va a estar determinando el tiempo que nos va a llevar, muchas veces, poder satisfacer ese objetivo, poder cumplir con el objetivo del proyecto. ¿Están? A veces los objetivos del proyecto, ¿sí?, no se alcanzan totalmente, ¿sí?, pero se puede tener una medida que justifique que el proyecto estuvo bien hecho igual. Hay unos apuntes dentro de lo que ustedes tienen que leer, ¿sí?, que habla sobre una película, el Titanic, sobre cómo se produjo la película y bueno, y cómo se llegó a cumplir. No se cumplió con el objetivo, uno de los objetivos era salir al mercado, o sea, exponer la película en un tiempo determinado, eso no se pudo cumplir, ¿sí? Sin embargo, la película fue un éxito. Entonces, después tendríamos que ver si realmente el objetivo en sí es un objetivo de tiempo, alcance o costo. Vamos a analizar eso. No obstante, necesitamos esa medida. Bueno, lo mismo que hicimos con satisfacer la demanda del mercado, podemos hacer con satisfacer una necesidad de negocio, que sería, por ejemplo, mejorar ese proceso crítico que nosotros estamos queriendo hacer en el TPI, satisfacer requerimientos del cliente, alinearse con el avance tecnológico, dar curso a requerimientos legales. Esto pasó con todo lo que era facturación electrónica en su momento, entonces se fueron incorporando cada sector a ese requerimiento legal, hoy todo el mundo factura de forma electrónica, pero bueno, había que dar curso a ese requerimiento. Desarrollar experiencia en algún área, ¿sí? Una vez que hayamos obtenido esa experiencia, digamos que hemos cumplido con el objetivo. Ahora, cuando yo digo mejorar la competitividad, mejorar la productividad, y lo dejo así solito, porque dar curso a requerimientos legales es algo que lo veo cuando lo cumplí. ¿Lo cumplí o no lo cumplí? ¿Estoy facturando en forma electrónica o no? No es que estoy facturando un 50% en el... No puedo ponerle un número, es un sí o un no. En cambio, cuando yo digo mejorar la competitividad o mejorar la productividad, ahí le tengo que poner un número. En relación a lo que tengo hoy. Entonces, si yo digo, mi proceso crítico tiene problemas en la parte de facturación, ¿sí? Porque se factura muy lento, el sistema está muy lento para facturar, entonces muchas veces nos pasa que no podemos facturar un día y tenemos que facturar al otro, entonces se nos atrasan los pedidos y qué sé yo. Entonces, mejorar la productividad para ese proceso, ¿qué será? ¿Qué habrá que hacer? Y que se pueda facturar todo en tiempo y forma. Todo en tiempo y forma. O sea, a lo mejor no se va a poder llegar a eso, pero yo puedo decir, tengo que lograr que el 80% de la producción del día
o de lo que yo tengo que enviar en el día salga facturado. Y ponerle un número. A lo mejor no puedo llegar a un 100% porque veo que no tengo los elementos para hacerlo, pero sí poder ponerle un número. Necesito poner un número. ¿Está? Reducir los costos, ¿en cuánto? En un 20% de lo que tengo ahora, por ejemplo. Si cambio los materiales con los que estoy produciendo, puedo reducir los costos. Si entreno a mis empleados en tales técnicas o lo que sea, puedo reducir los costos. ¿En cuánto? Y puedo bajar en un 10% la cantidad de horas que necesito a la gente trabajando sobre este tema en particular. ¿Está bien? Entonces necesito ponerle un número. ¿Para qué? Para que cuando lo mida, entonces me pongo un objetivo de tiempo dentro de tantos meses, voy a medir si realmente cumplí con el objetivo. Bien, los más difíciles son los objetivos que tienen necesidades sociales. ¿Sí? Satisfacer necesidades sociales. ¿Cómo sé yo que pude lograr ese objetivo? Feedback de la gente. ¿Cómo? Feedback de la gente. Claro, ahí necesito de una encuesta de satisfacción, ¿sí? Está bien, pero, por ejemplo, si yo digo mejorar la forma de vida o lograr que una mejor desarrollo social de la gente que está bajo la línea de pobreza, ¿sí? Eso requiere de un montón de cosas. Se puede medir en el tiempo, pero es un largo tiempo. Yo genero un barrio, ¿sí? Le doy vivienda, habitación a la gente, pongo una escuela, entonces todos los chicos se van a empezar a formar en esa escuela, es muy probable que esos chicos puedan llegar a la secundaria y así, bueno, seguir creciendo, pero es ¿cuánto tiempo necesito para poder medirlo? Mucho más. Es un ejemplo extremo, para que ustedes vean que no necesariamente yo puedo decir voy a cumplir el objetivo en un plazo cortito, sino que es probable que en algunos casos el plazo se me alargue. No vamos a trabajar sobre objetivos de los proyectos como necesidades sociales, pero, porque lo nuestro va a ser diferente, pero tengan en cuenta eso. Bien, entonces, existen criterios para la creación de esos objetivos. Tiene que haber una declaración específica a dónde quiero llegar, digamos. Tiene que ser medibles, o tengo que tener una prueba cualitativa, que era lo que les decía yo de esto de facturo en forma electrónica o no facturo. Tienen que estar alineados con el máximo nivel de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que el gerente general lo tiene que querer hacer. A ver, y nos pasa generalmente en sistemas. A mí me pasó estando en una de las empresas que los sistemas habían crecido de alguna forma caótica, digamos, entonces había muchas cosas que había que corregir, que andaban. Yo no iba a decir que no andaban, pero cada vez que había que hacer una modificación o algo, te demorabas muchísimo más porque había que analizar el impacto que una modificación iba a tener sobre todo el sistema. Un sistema muy grande, entonces yo había hecho un proyecto, había armado, digamos, las especificaciones de un proyecto que requería bastante tiempo para, digamos, pulir el código que había abajo, digamos. De esa aplicación que para los usuarios funcionaba. Bien, digamos, el más alto nivel de la organización, o sea, el gerente general me dijo, hay otras prioridades. O sea, no podemos darte tiempo para que vos desarrolles todo esto. Y no hubo forma de hacerles entender que el tiempo que él me daba, después lo iba a poder, digamos, tener del lado de que toda modificación al sistema iba a ser mucho más rápida. Pero bueno, si no están alineados con el máximo nivel de la organización, uno no puede poner en funcionamiento ningún proyecto.
Traducirse en elementos tangibles, o sea, se ha alcanzado un hito, llegué a tal cosa, logré el 20% este que decíamos de mejora en la productividad. Tienen que ser comprensibles, o sea, todo el mundo los tiene que entender, limitados en el tiempo, no decir, algún día voy a tal cosa. Puedo establecer órdenes de prioridades, puedo decir, tengo todos estos objetivos, pero el primero va a ser este, el segundo va a ser este, porque necesito de establecer esas prioridades para cumplirlos. Tengo que analizar el factor de riesgo que tiene ese objetivo, porque puede no cumplirse. Bueno, obviamente que hay que definir qué se va a conseguir y no cómo conseguirlo, tiene que ser alcanzable y tiene que haber un compromiso para ese alcance, y siempre pensar que el proyecto tiene un único resultado final, con lo cual el objetivo general va a ser cumplir con ese proyecto. Bien, como estábamos dentro de ese proyecto, nos preguntamos cuál es el resultado que queremos, que sería el marco de resultado, y cómo sabremos que lo hemos conseguido la probatoria. Si pusimos un porcentaje, va a ser cumplir con ese porcentaje. Si pusimos una prueba cualitativa, va a ser cumplir con esa prueba cualitativa. Si pusimos una encuesta de satisfacción, la satisfacción debe ser mayor al tanto por ciento, por ejemplo. Entonces, tenemos un marco de probatoria para saber que hemos conseguido lo que buscábamos con ese objetivo. Bien, cuando planteamos el objetivo del proyecto, antes de arrancar con ese proyecto en sí, tenemos que ver si es factible. Con eso buscamos establecer elementos medibles, beneficios que sean medibles, y haremos un análisis estratégico, un análisis de riesgo y un análisis de ver si hay un retorno de la inversión de ese proyecto. Generalmente, los proyectos de software no vamos a encontrar un retorno de la inversión por un ingreso. O sea, los proyectos que nosotros desarrollamos, salvo que sea un proyecto de un software que vamos a volver a vender, entonces sí hay un retorno de inversión por la venta de ese software. Cuando nosotros implementamos el software a un cliente, lo que vamos a hacer es reducir costos, generalmente. Entonces, los beneficios que vamos a obtener no tienen un retorno de inversión por un ingreso, sino por una reducción de costos, generalmente. Bien, y obviamente si son proyectos sociales, no va a haber un ingreso de dinero, porque los beneficios van a ser no económicos, esto de que tenga vivienda la población o que tenga educación, no tiene un beneficio económico directo. Probablemente con el paso del tiempo sí, porque mucha gente se va a formar y va a tener un beneficio económico el país por esa formación, pero no lo vamos a poder medir como un retorno de inversión como cualquier proyecto. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Análisis de factibilidad, ustedes vieron en primer año algo. ¿Se acuerdan de algo de eso? Lo vamos a volver a repasar. Y deben haber visto también algo de análisis de factibilidad en economía. Profe, Sí, la tasa interna de retorno, sí. Es ¿se un método relaciona de con algo, medición. se relaciona con algo de esto? Sí, señor, justamente. Es lo que vamos a ver en análisis costo de proyecto. Vamos a repasar, porque en realidad ustedes tasa interna de retorno lo vieron, VAN también lo vieron, el valor actual neto, etc. Sí, sí, es la forma en que vamos a medir proyectos. Y vamos a poder comparar proyectos. Bien. Otra cosa que hay que tener en cuenta es qué consideraciones hacemos para la selección de un proyecto en sí, o en función de los objetivos del cliente, las necesidades de los involucrados, su factibilidad económica, el análisis de los riesgos, el cronograma preliminar y las recomendaciones que nos hacemos para llevar adelante el proyecto. Cuando nosotros hicimos al principio de año la búsqueda de elementos para mejorar el proceso crítico que ustedes tenían, estamos viendo una factibilidad que se llama técnica. ¿Está? Ustedes buscaban a lo mejor elementos de hardware o de software que pudieran mejorar, ¿sí?, lo que hoy tenían
digamos, en funcionamiento en el proyecto de ustedes. ¿Sí? Encontraron, a lo mejor, varias herramientas que tenían que comparar para ver cuál era la más económica o la que mejor se adaptaba a los requerimientos que ustedes tenían. ¿Sí? Bueno, ese análisis, que no está escrito acá, pero que lo vamos a ir viendo, se llama factibilidad técnica. Entonces, muchas veces lo que medimos en un proyecto es la factibilidad técnica, la factibilidad económica en función de esa factibilidad técnica que analizamos, porque a lo mejor es muy costoso mejorar el proceso, entonces nos quedamos con el proceso como está. Y la otra que sería la factibilidad legal, que vamos a tener que medir del proyecto para ver si no estamos incumpliendo ninguna cuestión legal al emprender el proyecto que estamos emprendiendo. Bien. Cuando también planteamos los objetivos, hay que reconocer si están dentro de los objetivos del proyecto, los objetivos de todos los involucrados, desde el gerente del proyecto, pasando por la alta gerencia, todos los que ustedes ven ahí, hasta la familia de los involucrados en el proyecto. ¿Se imaginan por qué? Puede haber componentes de la familia que no sean positivos a un proyecto. Bueno, lo piensan. Bien. ¿Cómo sería, profe, componente de la familia? O sea, ¿Algún integrante de la familia que pueda boicotearnos un proyecto? o sea, de nuestra familia. Claro. Ah, sí, claro, lo que puso Franco. ¿Está? Por ejemplo, tal cual, chao. Ahí se nos van los integrantes del proyecto. Si voy a tener tengo un embarazo, es muy probable que tanto el hombre como la mujer hoy, ¿sí?, dejen de trabajar un tiempo porque dicen, no, yo me tengo que abocar a mi familia. ¿Está? Entonces, uno de los integrantes más importantes de nuestro proyecto se toma su licencia y desaparece del proyecto por un tiempo, con lo cual es probable que nuestro proyecto se atrase. ¿Sí? Entonces, hay que considerar los objetivos de todos los involucrados en el proyecto. ¿Estamos? Bien. Como falta muy poquito para que se termine esta reunión... Tiene que hacer una encuesta a todos los empleados preguntando si quieren tener hijos o no. ¿Cómo? Tenés que hacer una encuesta a cada empleado preguntando si quieren tener hijos o no. Eso podría ser una cosa. ¿Y la otra? Hay que pensar, Pero si No tienen es una pareja. cuestión de si quieren tener hijos. A lo mejor tengo que tener en cuenta que por la edad que tienen las personas que están involucradas en el proyecto y el tiempo que va a durar el proyecto, eso puede suceder. Y eso es una cosa linda y no se puede depender del 100% de esa persona, como dice Agustín. Tal cual. Eso se llama análisis de riesgos, chicos. ¿Qué tendría que estar haciendo? Y o segregar funciones, Y o tener un plan B. tener siempre un plan B, tener gente capacitada. No se puede depender de una sola persona en un proyecto. O de alguna característica de ese proyecto, porque en general no se depende de una sola persona, pero de alguna característica de ese proyecto que sea crítico para el proyecto, no se puede depender de una sola persona. Esa sería la idea. ¿Está bien? Bueno, corto acá la reunión. Hacemos 10 minutos de recreo y nos volvemos a Bueno. conectar. ¿Ah?